Me llamo Elena, de Oro. Oro Energetic Healing salía así en el Instagram, aunque estoy pensando en cambiarle el nombre. Y después de meses y meses diciendo que haría un vídeo para hablar sobre espiritualidad y capitalismo, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de hacer este vídeo en el que, bueno, quiero compartir un poco mi visión y las reflexiones que he estado haciendo alrededor de este tema durante los últimos 20 años, fruto también de la investigación histórica, política y también de mi propia experiencia y de mi propia investigación en el campo de la conciencia y de la espiritualidad. Yo soy terapeuta y sanadora, pero mi background es en el mundo del cine, del relato, de la narrativa de las historias. Y tengo también experiencia pues, en un poquito de activismo por aquí y por allá, a través siempre de la cultura, ¿no? y del arte y del cine. Pero nunca me he sentido en los círculos activistas, nunca llegué a sentir que ese fuera mi lugar, a pesar de que compartíamos objetivos y visiones similares de a dónde queríamos llegar, ¿no? Pero creo que sentía que no era el espacio en el que yo me sentía cómoda, no podía hablar de determinados temas, no podía expresar algunas opiniones porque están mal vistas en algunos colectivos, en algunas, sí, sobre todo a nivel de lucha política, ¿no? Y después de mucho reflexionar, esa famosa frase que dice, ¿no? Lo personal es político, y nos quedamos allí, ¿no? Llevamos 20, 30 años en esta lucha de lo personal es político. A mí me gustaría añadirle lo personal es político y lo político es espiritual, porque si no empezamos a ampliar la mirada, no empezamos a expandir nuestra conciencia y a integrar múltiples dimensiones sobre lo que es la realidad, ah, siento que nos vamos a quedar encallados dando vueltas una y otra vez, repitiendo patrones, ¿no? Las personas que están haciendo su proceso de trabajo de crecimiento personal, de autoconocimiento, de sanación, en terapia con psicólogos, a nivel espiritual, lo que sea, ¿no? Pues están en ese camino, ¿no? Estamos en ese camino de entender, ¿no? Y ir sacando los velos de nuestra inconsciencia y ver esos patrones que se repiten, ya sean desde nuestra infancia hasta el momento presente, ya sean transgeneracionales de nuestro sistema familiar, de vidas pasadas, ¿no? Etcétera. Y vamos viendo, pues mira, siempre me pasa lo mismo porque de pequeña, o porque mi padre, o porque mi madre, o porque mis abuelos, o porque en otra vida, ¿no? Y vamos transformándonos, y a medida que vamos entrando profundo en nuestro inconsciente, vamos integrando nuestra sombra, vamos poniendo luz. La luz sería la idea esa de la conciencia, ¿no? Vamos poniendo luz en la oscuridad, en la sombra, vamos haciendo consciente lo que es inconsciente y vamos detectando estructuras y patrones que se repiten, podemos transformar nuestras creencias y así transformamos nuestras vidas, ¿no? Transformar la vida individual es fácil, ¿no? Bueno, es fácil, no es fácil, es complejo, requiere pues mucho introspección y valentía y coraje, y tomar acción y estar en silencio. Requiere de muchas cosas, así que no es fácil, pero me refiero que es posible, quizá quería decir, es posible cambiar nuestra vida, y poder transformar aquello que no nos guste, a pesar del contexto y de las circunstancias en las que hayamos nacido o en las que ahora mismo nos encontremos, ¿no? Si partimos de la premisa de cómo es adentro es afuera, de cómo es arriba es abajo, si partimos de esa mirada o esa visión del mundo en el que nuestra realidad es la proyección de nuestra conciencia, consciente o inconscientemente, si partimos de esa mirada hermética, espiritual, como le queráis llamar,
pues si uno hace el trabajo, con el tiempo puede ir transformándose, a pesar de dónde haya nacido y de las circunstancias en las que haya sido educado o condicionado, etc. Es cierto que dependiente de dónde hayamos nacido, de nuestro contexto social, de clase, cultural, de raza, de género, pues ese proceso de descondicionamiento, ese proceso de deprogramación, ese proceso de expansión de la conciencia será más fácil o más difícil. Ciertamente es que cuanto más privilegios tenemos, más tiempo material y espacio emocional, vital, físico, tenemos para generar esos procesos de introspección y de desprogramación y reprogramación de esos patrones que vamos siguiendo. Ciertamente el privilegio da esos espacios con mayor facilidad que alguien que ha nacido en contextos de gran pobreza o de desigualdad, no tienen los recursos ni materiales, ni emocionales, ni psicológicos para poder hacer ese trabajo. Aunque potencialmente lo tienen como cualquier ser humano, pero las limitaciones que tienen que trascender son mucho más grandes y mucho más complicadas que otras, ¿no? Y partiendo de esa mirada sistémica, interseccional y de las limitaciones que cada uno puede tener, nos lleva al hecho de, o algo que a mí me ha preocupado mucho, es como cómo podemos la mayor parte de la gente beneficiarnos de las herramientas y del conocimiento que nos permite o nos ha dado todo el trabajo de crecimiento personal, espiritual, terapéutico, ¿no? Si no todas las personas tienen acceso a esos recursos, si no todas las personas tienen acceso a espacio físico, emocional, psíquico para hacer ese trabajo, ¿cómo vamos a poder transformar el mundo? Si la realidad es la proyección de nuestra conciencia con esas limitaciones, esas estructuras y esas imágenes que operan a nosotros a nivel inconsciente, el mundo es pues ese reflejo de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Si yo me transformo a mí, transformo mi realidad, pero solo es mi realidad y la realidad de la gente a la que tengo alrededor, que quizá con ese, ¿cómo se llama? El efecto dominó, puedo ir afectando a las personas que están a mi lado y decir, ostras, y esto me pasa a mí, ¿no? En consulta que viene gente de, no, vengo porque mi amiga, he visto a mi amiga, ha hecho este cambio, está tan bien, yo también quiero, ¿no? Y así va llegando la gente. Y en realidad, un poco, el trabajo es ese, ¿no? Revolución interna para hacer la revolución exterior. Pero esa revolución interna va lenta y no llega a tanta gente. Y luego también hay un tema que con las redes sociales es que tú estás en un lugar, sales de una casilla de salida en la partida y otro está en otra y te dice, ¿no? No, si tú puedes, si tú quieres, puedes, esto se hace así, la manifestación, la co-creación, los límites, las creencias, bla, 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 bla. Y si no, esto es porque no te estás esforzando lo suficiente, ¿no? Es que todavía tu ego, no sé qué, es que no tienes suficiente disciplina, porque mira, yo me levanto por la mañana y hago esto y lo otro, no sé qué, y tú te encuentras ahí de repente paralizada, paralizado, paralizade, porque no puedes salir de la cama, porque no tienes energía o porque no ves la salida, pero hay una parte de ti que dice, si yo siento que lo que me está diciendo esta persona es verdad, yo siento que son limitaciones y son bloqueos invisibles que hay en mí, pero no los puedo romper, ¿no? Claro que no, porque el trabajo es muy profundo y el de cada uno es distinto. Y la desprogramación sistémica, estructural que cada uno trae es individual y habría que mirar muy bien la casilla de salida de cada uno, ¿no? Para poder compararnos con el otro que está allí, pues compartiendo su camino, ¿no?
Entonces hay gente que es ciertamente que habla como desde un lugar de esta es la verdad, sígueme, este es el camino, y si no, si no lo estás consiguiendo es porque no estás siguiendo el camino. Y eso tampoco es cierto, porque cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos caminos diferentes, aunque sí que nos pueden servir de inspiración para hacer ese trabajo interno. Pero la cuestión es que no todo el mundo puede llegar allí. No, no es que no todo el mundo puede llegar allí, es que no todo el mundo tiene los recursos para poder llegar ahí. Y cuando hablo de recursos no me refiero a solo el dinero o una casa, que eso es, y la comida, que sería lo básico de tener cubierto para yo poder dedicarle espacio emocional a otras áreas de mi vida. ¿No? Primero tener la supervivencia física material cubierta para después poder seguir expandiendo mi conciencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer colectivamente? ¿Cómo podemos hacer colectivamente para impactar no solo en nuestras vidas con el trabajo espiritual y de conciencia, sino al máximo de vidas posibles? Y no solo inspirando y diciendo, si comes esto, si haces este deporte, si haces esta práctica, si inviertes en criptomonedas o no sé qué, entonces tu vida estará llena de abundancia y felicidad. Porque tampoco es eso. Porque una de las cosas que a mí me preocupa es que todo el trabajo de conciencia y tal se está yendo a esta parte, se está capitalizando también, ¿no? El capitalismo lo está fagocitando y a ver cómo podemos hacernos ricos antes y tener la mejor casa y tener la mejor ropa y tener las mejores joyas y la vida más hedonista posible, que no tengo nada en contra del hedonismo, todo lo contrario, busca el placer, pero mi temor es que, mi temor es que todo este conocimiento sagrado y ancestral se esté usando de nuevo para seguir reproduciendo las estructuras patriarcales, coloniales y capitalistas, en las que seguimos inmersos, en las que estamos en esta rueda, en las que yo proyecto mi poder fuera de mí, porque no estoy en mi poder personal, porque todavía no sé quién soy a un nivel profundo, no es nivel de identidad de quién creo que soy, de mi nombre, de mi contexto, de mi raza, de mi género, de mi clase, de mis gustos, sino a un nivel profundo, profundo, profundo del ser y del alma y del espíritu. Si no hemos, ¿sabes? Yo creo que si no llegamos allí, la rueda capitalista que juega con nuestros deseos y nuestras proyecciones y nuestras aspiraciones va a seguir teniendo poder sobre nosotros, ¿no? Antes, pues en la Edad Media, hasta principios del siglo XX, bueno, hasta mediados del siglo XX, ¿no? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, el enemigo estaba claro. El enemigo lo teníamos claro con quién teníamos que luchar, ¿no? Que si con un fascista, que si con la iglesia, que si con los reyes, ¿no? O sea, el poder que te sometía estaba muy claro. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y de ese quiebre brutal que hubo, y la entrada más ferviente del capitalismo y del neoliberalismo, que ya había sido plantada la semilla siglos atrás, pero que estaba cobrando fuerza en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial, es ahí cuando el poder se invisibiliza y ya no sabemos contra quién estamos luchando, a quién tenemos que culpar, los gobiernos, las corporaciones, los países de al lado. El enemigo se difumina, y el capitalismo empieza a avanzar con una fuerza de atracción brutal que lo arrasa todo, que arrasa pues el planeta entero, como ya sabemos, ¿no? En este momento en el que estamos, ¿no?
con el cambio climático, la desforestación del Amazonas, los transgénicos, el plástico, etcétera, ¿no? La extinción de un montón de especies. Todo esto es fruto o es el resultado de un paradigma lineal, patriarcal y colonial y capitalista, ¿no? Es una estructura sistémica que nos atraviesa a todos. Y por eso ahora mismo el enemigo, el poder que nos somete, es invisible, no tenemos muy claro contra qué, porque está dentro. Nosotros, esto puede ser que duela a quien lo esté escuchando, sobre todo personas sensibilizadas a nivel político, social, etc. Ahora mismo, el poder contra el que estamos luchando somos nosotros mismos y está interiorizado en nuestras psiques a nivel profundo, inconsciente, desde hace siglos y siglos y siglos. Por eso ya no lo podemos ver fuera, porque está tan dentro que no lo vemos, está en nuestra sombra. Esas estructuras patriarcales, capitalistas y coloniales operan a través de nosotros permanentemente, día a día. Y por eso la única forma de transformar el sistema que no nos gusta, que nos parece injusto, que nos parece desigual, que nos parece violento, es transformándonos a nosotras profundamente. Pero no a nivel individual yo, sino todos tenemos que transformarnos para poder empezar a ver en la sociedad cambios reales, ¿no? Y empezar a integrar y a empezar a implementar o ampliar nuestra mirada hacia el mundo, ¿no? Ampliar nuestra mirada, ya no somos personas individuales, ya, o sea, estamos dejando atrás ese paradigma newtoniano, cartesiano, mecanicista y materialista de la realidad, en las que se pensaba que el universo era una máquina perfecta que podíamos, ¿cómo se dice?, reducirla a partes. De ahí nace todo el conocimiento, todo toda la metodología científica, muy válida y útil, pero es reduccionista a día de hoy. Si no ampliamos la mirada a una mirada holística o integral o sistémica, ¿no? En el que nos entendemos que formamos parte de múltiples sistemas que están interconectados, partiendo desde un sistema mínimo como es una célula a un sistema complejo como es un tejido, un sistema todavía más complejo como es el órgano, un corazón, un riñón, unos intestinos, o sistemas más complejos como el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso. Y yo incluyo el sistema energético, porque si nos olvidamos del sistema energético, estamos excluyendo partes de nosotros mismos que necesitamos incluir, integrar en nuestra conciencia para poder estar en equilibrio y poder estar sanos y conectados al momento presente, para poder tener vidas plenas y una buena vida, ¿no? Al fin y al cabo es lo que todos buscamos, ¿no? Tener buenas vidas. Y que nuestro tiempo en la Tierra pues, sea lo mejor posible, a pesar de que no es fácil, ¿no? La vida en el planeta Tierra no es fácil, para unos más, para otros menos. Pero incluso para aquellos que parecen aparentemente muy, muy privilegiados, tampoco. La cuestión es que formamos parte de estos múltiples sistemas, ¿no?, que conformarían todo el organismo de nuestro cuerpo, y al mismo tiempo nuestro cuerpo forma parte de sistemas más amplios como nuestro sistema familiar, el sistema de la empresa o del proyecto en el que trabajo, el sistema de la comunidad de vecinos, del barrio, del pueblo, de la ciudad, del país,
del continente, del sistema económico, cultural, social, religioso. Hay muchos, 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 muchos sistemas que están interconectados, así como una red, como una trama, que todos afectan y son afectados simultáneamente los unos a los otros. Pues nosotros somos sistemas que somos abiertos. Los sistemas abiertos quiere decir que estamos permanentemente emitiendo energía y recibiendo energía del exterior para que nuestro sistema biológico, nuestro cuerpo, esté en funcionamiento, ¿no? Yo como, respiro, recibo la luz del sol, etcétera, y transformo todas esas energías pues en energía de motora, en energía térmica, etcétera, en energía eléctrica, ¿no? Entonces somos, digamos que esas antenas y emisoras de información permanentemente, que estamos continuamente comunicándonos con nuestro entorno, siendo afectadas y afectando el entorno. Por eso, si nos entendemos desde esta perspectiva, ¿no? Formamos parte del colectivo femenino con el que comparto inconsciente, del colectivo masculino que compartimos inconsciente, como el inconsciente colectivo de toda la humanidad, al que también pertenecemos todos. Formamos parte del ecosistema planetario. No soy yo o mi gente y ya está, no, es que yo tengo que estar pendiente del equilibrio y de la homeostasis del resto de sistemas con los que convivo, ya sea con los microorganismos que hay en mi cuerpo, los miles y miles y miles de microorganismos con los que convivimos en simbiosis y sin ellos no podríamos vivir. De hecho, dicen que tenemos más microorganismos que células en el cuerpo, bacterias, hongos, etcétera, que viven pues, en nuestro interior y que sin ellos nuestra vida tampoco sería posible. O sea, es ir ampliando la mirada en eso. Es importante vivir en equilibrio con el resto de sistemas vivos, ¿no? Con las abejas, los pájaros, los insectos, toda la red micelar que cubre la tierra por debajo y comunica y pone en comunicación y en relación toda la naturaleza. Ir ampliando esas miradas, ir integrando que no soy yo sola, sino que todo eso está funcionando y necesitamos que esté funcionando en equilibrio para que todo el ecosistema planetario, todo ese organismo conocido como Gaia, la Pachamama, creo que tiene Kumar, creo que le llaman también por ahí, bueno, no sé, tiene varios nombres, el más famoso es Gaia, fruto de las teorías sistémicas de los años 60-70, ¿no? de una corriente de científicos, entre ellos Lynn Margulis, que fue una científica microbióloga que reformuló de alguna manera la teoría de la evolución de Darwin desde una mirada sistémica y en el que cambia la perspectiva y dice, no vivimos en competencia ni es la ley del más fuerte. También, perdón, aquí hago un inciso porque la teoría de la evolución de Darwin fue luego distorsionada por sus coetáneos de la época, por los empresarios y otras personas que se beneficiaban de ese conocimiento, capitalistas, primeros capitalistas, que utilizaron ese conocimiento para justificar determinadas prácticas laborales a la hora de diseñar procesos de producción, ¿no? En las fábricas, etc. Entonces, bueno, se consideraba que desde esa mirada capitalista neodarwinista de los estudios de Darwin, ¿no? De la ley del más fuerte, entonces ahí se desarrollaron los conceptos de competencia, de lucha, de supervivencia, ¿no? De como que se creía, o sea, todavía creemos, ¿no? Que esto es la ley del más fuerte, la única forma de sobrevivir es destruyendo al otro porque no hay espacio para todos. Y Lynn Margulis lo que hizo fue reformular todo ese conocimiento, toda esa teoría, porque sí que hay una parte de la teoría de la evolución de Darwin que es totalmente vigente, ¿no? Cómo
los seres vivos se van adaptando al medio para su supervivencia, ¿no? Y van transformando partes de sí y los genes van mutando con el fin de sobrevivir, y los genes sí que buscan la supervivencia de los mejores genes, ¿no? Pero cuando Lynn Margulis empieza a estudiar pues, todo ese mundo microscópico, se da cuenta de que no hay una competencia, sino que lo que hay es una cooperación en simbiosis entre los distintos organismos, ¿no? Y que los distintos sistemas y colonias dan paso a otros y luego a otros que permiten nuevas formas de vida. Y explica, ¿no?, cómo que el origen de la vida en el planeta Tierra es fruto de la simbiosis de una bacteria con, con una célula, y que de allí aparece la mitocondria y todo lo que la evolución después de ahí llega, ¿no? Entonces, nuestro origen es fruto de la cooperación entre dos organismos y hemos ido evolucionando en cooperación con muchísimos otros organismos de los cuales dependemos para nuestra supervivencia, ¿no? Dependemos de las abejas que polinicen las flores, para que puedan dar los frutos, dependemos del aire para que mueva las semillas y siga plantando árboles en otras partes, ¿no? Para que traiga las nubes, para que llueva. Dependemos de un montón de sistemas y estructuras para nuestra propia supervivencia. Formamos parte del ecosistema planetario y al mismo tiempo el planeta Tierra forma parte del sistema solar. Necesitamos la luz del sol y la influencia de la luna y del resto de planetas para que haya un equilibrio universal que sostiene al cosmos entero, ¿no? Aunque a nosotros aparentemente lo que ocurra en Plutón no sea indiferente, que no, por eso ha habido todo este resurgir tan fuerte de la astrología en estos últimos años, ¿no? Porque también está habiendo este despertar de, que tal vez solo con la parte racional y analítica no es suficiente para nuestra supervivencia o para la comprensión del mundo, de quién somos y de qué hacemos aquí. Entonces está entrando toda esta nueva ola, ¿no? Y esta abertura y esa ampliación de la mirada sistémica. Y entonces esto nos lleva a que esta mirada sistémica nos lleva a la exploración de esas estructuras políticas y sociales que siguen reproduciendo las opresiones, las desigualdades, la pobreza y la digamos, la destrucción del planeta Tierra, la falta de conciencia ecológica. Hace que solo analizando la realidad desde una sola dimensión, desde la dimensión política, desde la dimensión antropológica, desde la dimensión biológica o química o física, no podamos llegar a encontrar soluciones que sean realmente generativas y transformadoras para nuestra sociedad. Entonces ahora mismo nos encontramos en este punto en el que para encontrar soluciones colectivas a las desigualdades que estamos viviendo y más ahora después de toda la pandemia con el COVID y todo lo que se está poniendo de manifiesto, la única manera de la que lo podemos hacer es integrando todas las dimensiones de la realidad: la política, la social, la cultural, la económica, la bioquímica, la química, la física, la emocional, la mental y la espiritual. Necesitamos mirar simultáneamente desde todas las dimensiones para poder encontrar soluciones,
porque esas soluciones no llegan porque nuestra mente, digamos que solo somos capaces de crear aquello que somos capaces de imaginar. Y si nuestra capacidad de imaginar está limitada por la percepción que yo tengo del mundo, ¿no? Si me dicen, no, esto es todo lo que hay, esto es todo lo que hay, este es el cuadrado desde el cual, esta es la ventana desde el cual vas a mirar el mundo, todo esto que queda afuera no lo vas a poder percibir. Entonces, pero si yo te digo, mira, el mundo es esto, es esta parte material, pero también es esto, es esta parte emocional y es esta parte psíquica y es esta parte transpersonal y es esta parte espiritual y es esta parte energética. De repente yo tengo toda esta ventana mucho más amplia en la que buscar soluciones, ¿no? Los americanos le llaman eso pensar out of the box. Es la caja, la box, la caja, es el paradigma a través del cual estamos observando el mundo, la dimensión de la realidad desde la cual estamos observando el mundo. Entonces, para cambios en las áreas del feminismo, del género, de la política económica, de las desigualdades con la pobreza, no podemos solo trabajarlo desde una única dimensión, ¿no? Por eso empezaba el vídeo hablando sobre los espacios de activismo en el que solo observan la realidad desde esa dimensión política, dejando fuera un montón de cosas súper necesarias para esos procesos de transformación, ¿no? Y sin darnos cuenta, cuando solo observamos el mundo desde una única dimensión, en este caso la política, lo que hacemos sin darnos cuenta es seguir reproduciendo las estructuras patriarcales y de poder que están introyectadas en nuestro inconsciente de forma transgeneracional desde hace siglos y siglos y siglos. Entonces, cuando yo ante una limitación que encuentro, ¿no? Bueno, pues la violencia machista, las violaciones, etcétera. Cuando como mujeres no encontramos solución pues a las injusticias que vivimos porque el sistema es patriarcal y es injusto, lo que nos sucede es que ante esa impotencia, ante esa frustración de ver que no tenemos por dónde transformarlo, ¿qué hacemos? Acabamos utilizando las mismas herramientas que de alguna manera estamos criticando, siendo punitivas, cancelando, escracheando. Claro que es que no nos queda más remedio en este sistema, pero no nos queda más remedio porque lo que tenemos que hacer es dejar de vivir en ese sistema. Y para dejar de vivir en este sistema, lo que tenemos que activar es nuestra capacidad de imaginar otras formas, crear otros imaginarios, acceder a otras partes de nuestra conciencia para construir y co-crear otros vínculos y otros procesos que nos lleven a otros lugares. No es tratar de cambiar la estructura que ya existe, esa no va a cambiar, se trata de debilitarla. ¿Cómo debilito una estructura? Creando una nueva y dándole fuerza a la otra. Eso es lo mismo que hacemos en los procesos de reprogramación neuronal, ¿no? Con la neurociencia ha descubierto, ¿no? Estamos en este punto en el que se sabe que la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Y sabemos que nuestro cerebro no es un molde fijo y estático, sino que se puede transformar y que estructuras mentales que yo tenía las puedo reprogramar y generar nuevos circuitos neuronales que me lleven a otros lugares, a otras experiencias, a otras percepciones de la realidad. Eso ya lo sabemos, se sabe desde la ciencia, desde la neurociencia, ya sabemos que nuestro cerebro funciona así. Y al mismo tiempo, cogiendo esa base, la tenemos que aplicar a la conciencia global de la cual formamos parte, es decir, al ecosistema planetario. Vamos a reprogramar las estructuras que sostienen nuestra realidad colectiva en este momento. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo podemos hacer colectivamente. Entonces, ya no solo se trata de que yo me vaya a hacer mis terapias aquí, mis terapias allá, sino se trata de que nos juntemos el máximo de gente posible
para hacer trabajo colectivo con las estructuras, para crear nuevas estructuras y que las estructuras viejas que sostenemos todos y cada uno de nosotros a nivel inconsciente, algunos más, algunos menos, dependiendo del grado de conciencia en el que cada uno se encuentre en cada momento, y empezar a crear otras. ¿Qué nos pasa cuando queremos crear nuevas estructuras, imaginar nuevos mundos, empezar a organizarnos de forma diferente? ¿Qué pasa? Que nos empiezan a salir los patrones antiguos, los miedos, las inseguridades, las desconfianzas, no me sé comunicar, no me sé relacionar, no me siento escuchada en este grupo, este siempre ocupa mucho espacio, ¿no? Es muy complejo. Cuanto más grande es el sistema, más complejidades emergen en ese nivel, complejidades que no emergen en los niveles inferiores. Es decir, por ejemplo, una célula tiene un nivel de complejidad menor que un órgano. La complejidad de un órgano es mucho mayor. Entonces es imposible que podamos entender cómo funciona una célula estudiando el órgano completo, ¿vale? Pero, y también es imposible entender cómo funciona el órgano completo estudiando solo una célula. Entonces, lo que tenemos es que tener esa mirada multidimensional, poder verlo todo desde las diferentes capas simultáneamente. Eso no es fácil, eso se entrena, pero hay que empezar a entrenarnos por allí y la única forma de que podemos transformar estructuras grandes es colectivamente. Y no es haciendo activismo, ni escribiendo libros, ni leyendo libros, que eso también, sino es haciendo trabajo somático y pasarlo por el cuerpo y pasarlo por nuestra conciencia, pero colectivamente. Yo puedo reprogramar un patrón, una herida de mi sistema familiar, etcétera, que me está impidiendo encontrar un trabajo que me guste o tener relaciones de parejas sanas, que no sean tóxicas o codependientes. Las personas que hacen el trabajo personal saben, ¿no? que vas haciendo ese trabajo y vas cambiando. Pero ¿cómo lo podemos hacer colectivamente? Pues juntos, colectivamente. Ese mismo trabajo individual tenemos que empezar a hacerlo colectivamente. Y ¿cómo? ¿Dónde? Bueno, me imagino que habrá gente en esta misma frecuencia que yo, porque si a mí me está bajando esta información, supongo que es una información que estará circulando por más personas, pero yo propongo este año 2022 voy a empezar a crear distintos contenedores para hacer ese trabajo colectivo. Voy a abrir bueno, pues como una pequeña academia, escuelita o algo así, donde ir compartiendo información y donde poder juntarnos para hacer ese trabajo de sanaciones colectivas de estructuras sistémicas como la patriarcal, la colonial y la capitalista. Y nada, si os interesa un poquito este tema, que lo lanzo así aquí hoy un poco por encima, pues estar atentas, suscribiros al canal de Telegram que tengo en el link de la bio de mi Instagram y si no también lo dejaré por aquí. Y poco a poco pues ahí iré compartiendo información y next steps. Personas que hace tiempo que me seguís, sabéis que soy un poco lenta, que digo que voy a hacer las cosas y luego tardo meses en hacerlas. Lo siento, yo estoy en mis ritmos, también integrando y procesando y ordenando toda esta información, pero este año me toca bajarlo todo y concretarlo todo, ya no hay tiempo. Y, y nada, eso, que estar atentas, atentos, atentes, porque voy a ir compartiendo información, voy a ir creando esos espacios donde nos podamos juntar, no sé, me imagino espacios en los que podamos ser 100, 200, 300 personas haciendo sanaciones colectivas para transformar esas estructuras profundas. Y nada, eso.
ya os iré avisando. Em, y si creéis que esto le puede interesar a más personas, pues compartirlo, pasarles mi Instagram, que me sigan y tal, am, y que podamos llegar al máximo de personas posibles, para empezar el trabajo colectivo.